ese artículo que les mandé, que era como nada más para darles una idea, si no la tenían ya, de lo que es teoría de historia de vida, habrán visto que en realidad se trata de una rama de la biología evolutiva que busca explicar por qué son como son los organismos. Y yo sé que las preguntas ¿por qué en ciencia no son las mejores? Nos hacemos una pregunta ¿por qué en ciencia? La verdad es que nos lleva como a pues poner los ojos así de, no sé, levantar los hombros y decir, pues sepa, ¿no? ¿Por qué es demasiado abierto? Pero en esencia eso es lo que busca responder. Lo que pasa es que se hace de a pasitos, ¿no? Entonces tenemos aquí el ejemplo de Enteroctopus dofleini, que lo que hace es tener una estrategia muy rara, ¿no? Pone miles de huevos en un solo momento de su vida, después de 3 o 4 años, solo una vez, miles de huevos y luego muere. Esa es tu estrategia. Está loquísimo, ¿no? Podríamos pensar, pero ¿qué onda con este pulpo? 3, 4 años, esa fue su vida y lo que fue el cenit de su vida fue poner en un momento miles de huevos y pum, se acabó, ya. Pero le funciona. Y en contraste tenemos una secuoya que vive cientos de años y tiene millones, iba a decir de bebés, pero bueno, son plantas, de posibilidad de crear nuevos árboles cada año, ¿no? Entonces son estrategias radicalmente distintas y la teoría de historia de vida buscaría, en esencia, responder ¿por qué? ¿Por qué este pulpo no vive 20 años? Y en lugar de poner miles en una ocasión, pues cada año, ¿no? Más decente, más tranquilo, pero no funciona de esa manera. Lo que mejor le funcionó a esta especie fue esta estrategia. Así que eso es lo que busca hacer la teoría de historia de vida, explicar la diversidad de las historias de vida que hay de forma comparativa entre especies. Y cuando digo historias de vida, me refiero justo a eso. ¿Cuánto mides o cuánto pesas cuando naces? Yo voy a trabajar ahorita con los elefantes marinos y nacen pesando 85 kilos, algunos 100. Imagínense lo que es pesar eso cuando naces. Lo que implica el gasto energético para la madre. Un ratón, pues imagínense cuánto pesa cuando nace. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar antes de que seas sexualmente reproductivo? O sea, que ya seas maduro, pues. No sexualmente reproductivo, sino sexualmente maduro. ¿Cuánto tiempo? En el humano, ¿cuánto dirían? Karina, Ajá. perdón por interrumpir, pero dice Mara que si la puede dejar entrar es que se salió porque no escuchaba. Ah, claro, no, dame un segundo porque no la veo aquí. No me aparece. Está ahorita en la sala de espera. Sí, me dijo que está intentando entrar. No, pues yo la dejo entrar, pero finalmente me aparece. Ah, Listo. Ya debería estar ahí. Ok, listo. Cualquier cosa si no me dicen, ¿no? Entonces decía, ¿cuánto tiempo sería? O sea, ¿a los cuántos años es sexualmente maduro un humano? Pues se supone que como 14, ¿no? O sea, digo, Ya podríamos, ¿no? normalmente no tienen hijos ahí, pero Sí, pero ya podrías, aunque eso es la mujer, ¿no? En el hombre es distinto. En un lobo marino, los machos van a adquirir la madurez sexual más o menos a los 8 años, las hembras a los 5, ¿no? Hay diferencias. Hay especies que prácticamente luego son sexualmente maduras. Hay especies que nacen embarazadas y sus hijos dentro de ellas también están embarazados. Nace siendo abuela. Una locura. ¿Cómo se da eso? Porque han tenido diferentes presiones selectivas que le han dado forma a sus caracteres de historia de vida. Son estos que les digo. Entonces, eso es lo que busca la teoría de historia de vida, explicar, ¿no? Una mega pregunta, ¿por qué en ciencia? ¿No? Pero más allá de eso, lo que está tratando de ver es cómo entender cómo la adaptación por la selección natural, entre otros fenómenos, pero eso es muy importante, es lo que está dando esta variación en la eficacia biológica darwiniana. Cuando pongo EBD, es mi manera de poner en cortito, eficacia biológica darwiniana, que a lo mejor ustedes lo vieron como fitness o como adecuación, ¿no? Según quien les haya enseñado evolución, es la palabra que se usa, y vamos a usar eficacia biológica darwiniana ahorita, para hacerlo más fácil. Entre individuos, o sea, ¿de qué forma esa variación en la eficacia biológica darwiniana está siendo impulsada por la selección natural y cómo la adaptación está jugando un papel? Porque en realidad los caracteres de historia de vida de un individuo, como dije,
a qué edad eres sexualmente maduro, cuántas crías vas a tener, cuánto nace empezando, cuánto tiempo vas a vivir, todo eso determina tu supervivencia y tu reproducción. Y si ustedes recuerdan la definición de eficacia biológica darwiniana o fitness, se refiere a qué tanto sobrevivimos y nos reproducimos, ¿cierto? Son las dos cosas más importantes del fitness. En esencia, el éxito evolutivo son los abuelos. Vean a sus abuelos, vayan y díganles, yo te premio, porque tú eres el máximo de la eficacia biológica darwiniana, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los caracteres de historia de vida están influenciando sobre esto. Y entonces, el estudio de la evolución de la historia de vida, en esencia, nos permite entender adaptación. Por eso es que es tan padre. Por eso se estudia teoría de historia de vida. En esencia, estamos viendo adaptación. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sería esto? Si lo vemos como un esquema, estamos tratando de entender cómo la selección natural en conjunto con otras fuerzas evolutivas, ¿cuáles serían las otras fuerzas evolutivas que no sean la selección natural? La deriva génica. Ok, deriva génica es una, ¿cuál otra? Mutaciones. Mutaciones, aunque lo que pasa con las mutaciones es que esas son las que al final van a dar la variación fenotípica sobre la que va a actuar la selección natural, pero sí podemos meterlo como un componente, ¿no? La epigenética, por ejemplo, las relaciones simbióticas que siempre son ignoradas cuando pensamos en evolución y no debería de serlo, ¿no? Todo esto en conjunto, migración, si quieren, endogamia o evitar la endogamia, todas estas cosas que ustedes debieron haber visto en el momento de la evolución, que son las fuerzas evolutivas que permiten micro y macroevolución, como en conjunto con la selección natural, están permitiendo que las especies optimicen su supervivencia y reproducción. Y quiero que se fijen en la elección consciente de la palabra. No dije maximicen, dije optimicen. Porque no siempre lo óptimo es lo mayor, ¿sí me explico? O sea, si fuera así, entonces las especies que tienen 100 hijos a la vez serían las mejores, las que más sobreviven, y no es cierto. ¿Qué es lo óptimo para ti como especie? ¿Sí? Por eso es la palabra, la optimización, no mejor. Y todo esto, entenderlo en el contexto de los desafíos ecológicos que plantea el ambiente. Y ahí no estoy hablando de cambio ambiental humano, cambios antrópicos. O sea, el ambiente en sí mismo presenta desafíos para las especies. Los cambios de las estaciones, la abundancia o falta de abundancia de las presas, de cobertura vegetal, variaciones en pH, que ocurren de manera natural, cíclica. Todo eso son desafíos que están influyendo en cómo lo que ya fue optimizado a lo largo de la evolución por fuerzas selectivas le ha dado la forma a esa especie. Y entonces eso está pasando constantemente, ¿verdad? Y les voy a poner aquí una definición que es un poco de broma, pero la verdad, si uno, después de que te ríes ya le agarras la onda y es buenísima, que hizo David Resnick con respecto a teoría de historia de vida. Y él dijo esto: la teoría de historia de vida predice de qué forma la selección natural va a moldear la manera en la cual los organismos administran sus recursos para hacer bebés. ¿Les es eso? ¿Cómo usas tus recursos para hacer bebés? Y ahí está implícito el para sobrevivir también. Porque si no sobrevives no puedes tener bebés. Eso es lo que busca entender la teoría de historia. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno. Entonces, bueno, cuando vemos qué es lo que puede ser modificado, digamos, o moldeado, o en otras palabras, cuáles son los caracteres de historia de vida, estamos hablando de todos estos. Como les decía, tamaño al nacer, cuántas crías tienes, cuánto esfuerzo reproductivo vas a poner o de qué tipo, te reproduces todo el año sin parar o solo en un momento del año, ¿no? Como las ballenas, por ejemplo, ¿no? ¿A qué tasa creces? ¿De qué tamaño son tus crías? ¿Cuánto sobrevives? La edad a la que tienes la madurez sexual, la tasa sexual de las crías, no es lo mismo que nazca 50% macho hembra que el que haya un sesgo, para nada es lo mismo. La longevidad de las especies, el tamaño, no solo la edad, el tamaño, la madurez sexual. Y todos estos están interactuando entre sí. Todos estos van a tener costos asociados, pero costos me refiero no energéticos, sino como producto de la evolución. Porque recuerden que dije que la selección natural con otras fuerzas evolutivas han ido moldeando estos caracteres de historia de vida, con la finalidad de que sea óptimo tu supervivencia y tu reproducción. Óptimo. Y todas las especies que estamos aquí hemos sido óptimas.
y no estaríamos aquí, con estrategias muy diferentes. Entonces, en realidad, es un asunto de optimización. Esta es la clase de inmunología ecológica que probablemente los administradores o los contadores o los ingenieros entenderían súper bien, porque al final lo que intentan hacer es optimizar, ¿no? La manera, o sea, el problema más bien de optimización que tienen las especies es cómo pueden combinar estos caracteres de historia de vida y a qué magnitud, o sea, qué valor necesitan tener, digamos, para que tengan su mayor éxito reproductivo y su mejor supervivencia, ¿sí? Pero para la especie. Y todo esto en conjunto con la ecología y con las restricciones y canjes energéticos, que mucho de lo que vamos a ver son estas restricciones y canjes, ¿ok? Entonces, es como una especie de problema de fronteras. Todo lo que te restringe tuyo, que es resultado de tu historia de vida, de todo lo que hay detrás de ti especie, no de ti individuo, ¿no? Todo lo que traes, con lo que te restringe a nivel ecológico, lo externo. Es decir, por ejemplo, la temperatura, súper importante. Si ustedes, sobre todo en biología, han tenido oportunidad de saber cosas sobre tortugas, saben que la temperatura ambiental influye muchísimo, incluso en la tasa sexual de los huevos. Algo tan sencillo, digamos, como la temperatura. Entonces sería una restricción extrínseca, pero tenemos toda esta carga, todo lo intrínseco. ¿Okay? Y eso, como les digo, determina la variación en los caracteres de historia de vida. Vivir mucho, cómo somos al nacer, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad podríamos ver estos caracteres de historia de vida como influidos o influyen más bien en distintas características de nuestra vida, que implica nacemos, crecemos, implica desarrollo, hacemos viejos y morimos, ¿no? Y para algunas especies va a haber, entonces, para optimizar lo que ocurre desde que nacemos hasta que morimos, pues una regionalización, o más bien como una temporalización de nuestras etapas, una etapa reproductiva y una etapa no reproductiva, o por ejemplo una etapa migratoria y una no migratoria, ¿no? El poder decir, me muevo de un lugar a otro para tener más recursos y de esa forma puedo tener una optimización de mis caracteres de historia de vida, ¿no? Empezamos a entender por qué, aunque les digo que la pregunta por qué en ciencia es complicada, pero empezamos a entender por qué algunas especies migran y otras no, por qué algunas especies se reproducen continuamente y otras no. Fue la mejor manera de estar pues como mezclando esas características intrínsecas y extrínsecas para tener la mejor eficacia biológica posible, ¿sí? La pregunta aquí es cómo es que se relacionan con la eficacia biológica todas esas etapas, las asociaciones que hay entre los distintos componentes de mi historia de vida y los canjes energéticos que voy a hacer. En otras palabras, si voy a ser más grande para llegar a la etapa reproductiva, o sea, tengo que ser grandote para ser sexualmente maduro, ¿con qué canje? ¿Eso hace que viva yo menos? A lo mejor. ¿O eso hace que tenga menos crías? A lo mejor si yo me hubiera reproducido antes, hubiera podido tener más crías. Pero no es una regla de dedo, pero implica canjes. Ese es el concepto de lo de los canjes, ¿no? Entonces, la evolución de los caracteres de historia de vida, a veces hago esto, no se saquen de onda, y si luego se me olvida decirles qué es, pues solo pregúntenme, caracteres de historia de vida. La evolución de esos caracteres por la selección natural va a depender de variación genética. Recuerden que la selección natural opera sobre el fenotipo, ¿no? Es ciega el fenotipo, no lo ven. Opera sobre el fenotipo, pero el fenotipo está dependiendo de variación genética. Y eso que estoy ignorando ahorita toda la parte epigenética, pero un muy buen componente es lo genético. Entonces, está actuando la selección sobre este fenotipo, pero en esencia está sobre los ladrillitos que componen al genoma de ese individuo y que van a permitir que se exprese el fenotipo, ¿ok? Y lo que es bien interesante y que le da muchos dolores de cabeza a la gente que estudia teoría de historias de vida es que la heredabilidad, que tanto se hereda algo, generalmente es bien pequeñita para los caracteres de historia de vida. Entonces, si tú quieres estudiar, encontrar la base genética de ese carácter y decir, pues claro, es que el tener esa característica de que hasta los 10 años tienes la madurez sexual es heredable porque ha sido el bueno, digamos, para esa especie, es bien difícil encontrar esa heredabilidad.
Es bien pequeñita la contribución, entonces ni modo, es como es, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué factores entonces, dado que es tan poco heredable eso, qué factores están manteniendo la variación genética? Pues muchas cosas, ¿no? Equilibrio, por ejemplo, entre mutación y selección. Ustedes ya llevaron genética, entonces saben que muchas mutaciones son silenciosas. Algunas son muy nocivas y algunas dan una ventaja. Sobre esas opera la selección. Entonces, hay un equilibrio entre fuerzas de mutación y selección. ¿Qué tan heterogéneo es el ambiente? Pues claro que eso va a mantener la variación genética. Si todo fuera exactamente igual todo el tiempo, habría mucha más homogeneidad genética entre nosotros, entre los individuos de cada especie. Pero la heterogeneidad ambiental también está ayudando a mantener variación genética, porque en algunos ambientes son algunos genotipos los que van a dar un fenotipo ganón, ¿sí? Uno que tenga una ventaja. Las interacciones entre el genotipo y el ambiente. Es un poco lo mismo. Algunos genotipos son buenos en ciertos ambientes, pero malos en otros. Y luego algo que se conoce como correlaciones genéticas negativas, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante cómo es que se ve esta correlación genética negativa. Entonces, bueno, aquí lo que es importante es que tengamos en mente que si esto fuera así como yo les estoy diciendo, así sin ningún tipo de cambio, todos los caracteres de historia de vida siempre estarían evolucionando. Me choca usar la palabra evolución seguido de un para, porque la evolución no tiene un objetivo, ¿no? Pero a lo que voy es, tendría que estar ocurriendo el que fueran seleccionados los caracteres de historia de vida que maximicen siempre supervivencia y reproducción. Eso nos daría demonios darwinianos. Ahí fue lo más parecido que encontré a un demonio darwiniano. ¿Sí? Es decir, un individuo que siempre está al máximo de supervivencia y reproducción. Pero eso no ocurre. No hay demonios darwinianos en realidad. Por lo que les dije, en realidad no es máximo, es óptimo para una especie. Entonces, no ocurren los demonios darwinianos porque tendríamos este problema. Los organismos comenzarían a reproducirse en cuanto nacen. Entonces sería como el máximo de éxito reproductivo, ¿no? Que el instante que naces ya te reproduces. Órale, va, ¿cómo va? Y además produces un número infinito de crías y además vivirías para siempre. Eso sería un monstruo darwiniano. Y eso no ocurre, ¿no? ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, porque hay heterogeneidad en el ambiente, porque hay variación genética, porque hay interacciones ambiente-genética. Todo eso está haciendo pues, que esto no. Entre otras cosas, porque hay recursos finitos. Solo podría existir un demonio darwiniano o muchos demonios darwinianos si hubiera recursos finitos, más bien infinitos, ¿no? Si hubiera recursos que no se acaban. Recursos me refiero a hábitat, comida, oxígeno, agua, y no es así. Los recursos son finitos y los caracteres de historia de vida están sujetos a canjes intrínsecos, extrínsecos y otras restricciones, que es lo que decía al inicio. Entonces, afortunadamente, los monstruos darwinianos no. La selección natural no puede maximizar los caracteres de historia de vida ni la eficacia biológica más allá de ciertos límites de cada especie. Y por eso hay variación. Por eso no todos somos iguales como especies, ¿no? Somos muy distintos en los caracteres de historia de vida, nosotros, incluso con primates cercanos. Piensen la diferencia que tenemos en caracteres de historia de vida, por ejemplo, con los chimpancés bonobos, que son los que más se parecen a nosotros. Hay unas diferencias, ¿no? Para ellos, la selección natural se fue en cierta dirección. Para nosotros se fue en otra. Y no son ni mejores ni peores que nosotros en sus caracteres de historia de vida. Les han funcionado. ¿Sí? Ahora, esto que les decía de las correlaciones genéticas negativas es este tipo de ejemplo. Rara vez es así de claro el ejemplo. Aquí es un modelo nada más, ¿no? Estoy dibujando ahí una raya. La dibujé yo, pero se la estoy presentando de esta manera. Vean la relación que hay entre fecundidad y supervivencia. Entre más fecundo eres, menos sobrevives. Entre menos fecundo, más sobrevives. Esto es una correlación negativa. Si fuera positiva, pues dibujaría la raya así, como está el mouse, ¿no? Donde entre más fecundo, más sobrevives. Esto me está hablando de un canje entre caracteres de historia de vida. Y muchas veces suelen tener una base genética.
Hay genes que determinan tu fecundidad, genes que determinan tu supervivencia y están ligados. Cuando uno sube, el otro baja. Eso explica mucho de estos canjes. Otras razones para los canjes es costo. ¿Dónde invierto mis recursos? ¿Qué haré? Salgo y tengo 100 pesos. ¿Qué hago? ¿Me voy en taxi o en Uber a algún lugar? Pero entonces ya no me puedo comprar un café. O mejor camino y me compro el café. Esos canjes bioenergéticos son bien importantes, también para influir en caracteres de historia de vida, pero se van a ir fijando en la especie, sobre todo cuando tienen una base genética. ¿Okay? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Karina. Vale, gracias. Entonces, la relación negativa, como la que estamos viendo aquí, lo que dice, lo que nos permite entender es que va a limitar, también podemos decir ralentizar. Acuérdense que alentar es otra cosa, ¿no? Alentar es decir, bien, vamos bien, que lo que queremos decir es que se hace más lento, es ralentizar. Limita, ralentiza o previene la evolución de los caracteres involucrados. ¿Por qué? Porque si yo estoy con muy alta fecundidad, aquí estoy evitando que este genotipo que determinaría este tipo de supervivencia es el que esté. Bueno, más bien el de alto no estaría, porque estoy fijando el supervivencia baja, ¿no? Hacia aquí sería supervivencia alta y aquí baja. Y yo estoy fijándome aquí con una alta fecundidad, estoy forzando a que sea lo fijado en la población una supervivencia baja. Sí, y solo si están genéticamente relacionados, o sea, que haya una base genética, que en el caso de supervivencia y fecundidad sí lo hay. Y se ha estudiado muchísimo con Drosophila, la pequeña mosca de la fruta, que les gusten o no las moscas, la verdad es que sí han sido un modelo impresionante. Pueden sacar generaciones rapidísimo y puedes estudiar muchas cosas. Con Drosophila se ha visto algo así. Por ejemplo, lo que hacen son estudios de selección. Ya han visto que cuando se hacen estos estudios seleccionando hacia los genotipos más longevos, quiere decir que hay genotipos que determinan la longevidad. Hay drosófilas que viven más que otras. Entonces, hacemos experimentos de selección hacia longevidad. Se puede llegar en menos de 10 generaciones a que realmente tu población sea más longeva. Puedes hacer eso, pero se vuelven menos fecundos. Un canje. Karina, Sí. cuando dices menos fecundos, ¿te refieres a que van a producir menos progenie o que es más difícil que produzcan progenie? Es una excelente pregunta. No siempre se estudia porque sí implicaría una base mecanística, pero en este caso, Mara, me refiero a que no se reproducen tan temprano. Si vivo Ok. más tiempo, voy a tardarme más en reproducirme. Entonces, eso ya Ok. afectó mi fecundidad como de mi vida, ¿no? O sea, porque al final tu éxito, tu eficacia biológica darwiniana va a ser la suma de todo lo que te reprodujiste y de tu supervivencia. Y si tú te reproduces menos temprano de lo que hubieras hecho, pues ahí ya le bajaste, ¿no? Es Sí, decir, hay claro. una correlación genética negativa. Ok, vale. Porque aquí sabemos que es sabemos que es la base genética porque se están haciendo experimentos de selección. Justo por eso podemos empezar a decir, sí, hay una base genética, ¿no? Entonces, se puede ver de esta manera o se puede ver también en términos de recursos. Esto sería ya no la correlación genética, sino una correlación por recursos. ¿Por qué? Vamos a pensar, yo adquiero recursos. Ahí está, mi comida, lo que sea, ¿no? ¿Hacia dónde lo destino? Esa alocación de recursos, ¿hacia dónde va? ¿Invierto en supervivencia? Si invierto aquí, ya le quité fecundidad. O si invierto en fecundidad, ya le quité supervivencia. En otras palabras, se trata como de rebanadas de pastel, ¿no? Rebanadas de un pie. ¿En dónde voy a invertir? Entonces está la base genética y está la base bioenergética. Está determinando, pues, si vas a ser más fecundo o vas a ser más longevo. Digo, como si fueran rebanadas de pan, ¿no? Porque no tenemos recursos infinitos. Si los tuviéramos sería otro asunto, pero no los tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué canjes podemos tener? Esos canjes que ahorita dije, pues el primero es reproducción y supervivencia, es el ejemplo de Drosophila. Pero podría ser un canje entre me reproduzco ahorita en detrimento de lo que me voy a reproducir después. Es decir, una especie que normalmente se reproduce, vamos a inventar, a los 5 años, ¿vale?
pero el ambiente, los factores extrínsecos, incluyendo podría ser parasitismo, me está forzando a que me reproduzca antes. Eso es muy común, por ejemplo, en los caracoles. Los caracoles se pueden infectar fácilmente por tremátodos. No sé qué tanto recuerdan ustedes de parasitología, pero los tremátodos pues, son platihelmintos, son gusanos planos y son gachísimos con los caracoles porque los castran. ¿Por qué creen que un tremátodo castraría a un caracol? ¿Qué gana el tremátodo? Para que viva más Posiblemente, tiempo. ay, Iba vas, más tiempo. Ajá, María Fernanda. posiblemente sus gametos posean mucha energía. Ok, sí, sí hay algo relacionado importante con la energía, pero te da como resultado el que si ya no inviertes en tus gametos, por lo tanto puedes crecer más. Ah, ¿Y de qué les sirve al tremátodo que el caracol sea un caracolote? Puedes poner más huevos, ¿no? Tienen sí, más claro. espacio. Puede ser hasta más grande, porque hay parásitos donde sí hay un cambio de tamaño del parásito y eso a la vez determina que seas más fecundo. Entonces, el caracol infectado tiene que decidir. Y a lo mejor ahorita van a decir, a ver, espérate, Kaila, ¿cómo vas a saber el caracol que está infectado? No inventes. Y de ahí decir, ah, ok, entonces me reproduzco a los 4 años en lugar de los 5. No es una cosa consciente, pero claro que el caracol tiene la señal de estar infectado. Eso no tendría que sorprendernos. Todo en inmunología son señalizaciones moleculares. Todo. Moléculas del tremátodo que están ahora en el caracol y que eso es sensado por el sistema nervioso del caracol. Y tenemos todas estas conexiones que les decía la clase pasada entre sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmune. Así que, ups, ya capté. Demonios, me infectó un tremátodo. ¿Qué hago? ¿Me reproduzco antes de que me castre? Todavía no estoy listo. Todavía no estaba yo al tamaño que tenía que tener como caracol para ser exitoso, pero si no me reproduzco ahorita, no voy a poder hacerlo después. ¿Sí? Ese tipo de canjes también se pueden dar. Ahorita fue extremo, porque fue con un ejemplo donde vas a ser castrado, pero podría ser reproducirte ahorita porque ahorita hay recursos. Pero si me reproduzco ahorita que todavía no estoy listo, a lo mejor ya en el futuro voy a tener muchos menos bebés, porque no era mi tamaño ideal o mi tiempo ideal. Son canjes. O me reproduzco ahorita y eso va a ser en detrimento de la condición corporal de los padres, digamos, o sea, de quienes están reproduciendo ya en la etapa pues, mayor, o sea, cuando sean adultos ya mayores. Porque hay un costo, ¿no? Al final, pues toda la energía que se destina para la reproducción, pues sí, sí cala, ¿no? Digamos. O tengo muchísimas crías, pero son súper chiquitas. O tengo un bodrio de casi 100 kilos, pero tengo uno. ¿Están de acuerdo ustedes que los elefantes marinos no tendrían una camada de elefantes, no? Ujú, Si ustedes ven eso, van a tener un artículo de Nature publicado, ¿no? Porque es una ujú. cría la que nace. Porque es una criototota. Ahí hubo un canje. ¿Sí? Esto de entender los canjes es súper importante para lo que veremos más adelante. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de teoría de historia de vida son cosas que se conocen como normas de reacción. Es una forma de describir lo que es la plasticidad, en realidad. Se refiere al grado de plasticidad. ¿Ustedes han oído el término plasticidad antes? En cuanto a biología se refiere, ¿no? Obviamente. Sí, ¿Cómo describirían qué es la plasticidad? ¿Qué es la plasticidad? pues por ejemplo la plasticidad neuronal tiene que ver con el tipo de aprendizaje, la formación de sinapsis que se mantienen, se establecen información, pero también habría plasticidad aquí genética, pues sería pues, no sé, yo pienso en epigenética en este momento, pero Ujú. Sí, o sea, la epigenética va a influir muchísimo en la plasticidad, Max, por completo, ¿no? Vamos a pensarlo así. Eh, la gente de Oaxaca, ¿hay alguien de Oaxaca aquí en el grupo? Pero han ido a Oaxaca. Ujú. Ok. ¿Cómo es el fenotipo típico de la gente oriunda de Oaxaca? ¿Son muy altos? No, No. No, Suelen ser bajitos, ¿no?
Entonces, ok, ese es su fenotipo y ha de tener una base genética. Pues claro que nuestra altura es determinada genéticamente, al menos parcialmente. ¿Es plástica la altura? A ver, imagínense una pareja de personas nativas de Oaxaca que me dirán, no sé, vamos a tener 1,56, ¿ok? Esa es su altura, los dos. Y se van a Estados Unidos. Ahí se embarazan entre ellos, ¿ok? No sé, no están con alguien más, ellos dos, nativos de Oaxaca. Y sus bebés nacen, o su bebé nace en Estados Unidos. ¿Cómo suele ser la altura ya de adulto de ese niño que nació en Estados Unidos? Igual que la de los papás. Pues debería, pero por ejemplo en Estados Unidos podría verse expuesto a la alimentación, que es Exacto. diferente que por ejemplo, en Oaxaca. Entonces podría ser más alto o incluso más chiquito, ¿no? Bueno, depende. Suelen ser más altos, ¿no? Los hijos de migrantes en Estados Unidos suelen ser más altos. ¿Por qué? Porque suelen comer más proteína. Ujú. Casi siempre quienes migran se van buscando mejores oportunidades, ¿no? Porque suelen tener un poder adquisitivo bajo, por muchas características. Comen más proteína. Ellos y sus hijos. Ellos ya no pueden cambiar esa altura, pues no es de repente, ay, mira, gané 10 centímetros, pues no, sorry, no funciona así, pueden comer toda la carne que quieran, pero si ya tienen su altura determinada de adulto, ya. Pero los hijos van a expresar su genotipo de altura dentro de un rango de plasticidad. ¿Qué es esto? Es una norma de reacción. Si mi ambiente cambia, dentro de estos límites que me daba el genotipo, yo puedo cambiar mi fenotipo. Ese niño no va a medir 3 metros, porque eso excede la norma de reacción del genotipo. Digamos, ese genotipo hubiera permitido, voy a inventar, entre medir 1,50 y medir 1,80, por decir algo. ¿Sí? Con el ambiente cambiado, en este ejemplo estoy diciendo alimentación más proteína, expresó el límite superior de su norma de reacción. No todos los fenotipos tienen tal plasticidad, pero muchos sí. Entonces, el ambiente va a influir en el fenotipo también. ¿Sí? Eso es plasticidad. Eso es parte de lo que estudiamos en mi grupo, la plasticidad inmune. ¿Cómo es una respuesta inmune de un organismo en un año de temperatura superficial del mar muy alta y cómo es en un año de temperatura superficial baja? Que recuerden que en el mar lo mejor que te puede pasar es que haga frío. Entre más frío hace, mejor es la cadena trófica. Tienes más plancton y todo el asunto. Cuando hace calor, tienes broncas. Y hemos visto que sí, que hay especies plásticas en sus respuestas inmunes y otras que no. Y la plasticidad es bien interesante si les interesa a ustedes la conservación, porque implicaría que en ambientes cambiantes, especies menos plásticas están un poquito más condenadas. Si eres muy plástico, pues sí lo vas a hacer con ambientes cambiantes. ¿Sí? Pues hasta ahí llega la teoría de historia de vida, es súper padre. En este ejemplo, pues estamos viendo con drosófilas, ¿no? El mismo linaje genético, es decir, son idénticas estas drosófilas, que eso sí lo pueden hacer con organismos modelo de laboratorio, pueden comprar una cepa y saben que son idénticas sus drosófilas, idénticas. Yo no puedo hacer eso en el campo. Elijan el organismo, la especie con la que puedan responder las preguntas que les interesan. Si quieren algo que controle genotipo, no se vayan al campo. Trabajen en el laboratorio, nada más con organismos de laboratorio. Entonces, para un mismo genotipo, la drosófila a esta temperatura, que no tiene unidades porque no importa, o sea, una temperatura dada va a ser chiquita. Si la temperatura cambia, ese mismo genotipo fue grandototo. Okay. Un ejemplo concreto se vio con el sapo de espuelas, aquí lo tienen. Lo que se vio es que cuando su desarrollo se daba en estanques de corta duración, eso quiere decir que son estanques que no siempre están mojados, ¿no? O sea, son de temporada, ¿no? Tenían periodos larvales mucho más cortos y llegaban más chiquitos a hacer la metamorfosis que cuando estaban en estanques de larga duración. Y tiene sentido. Si tú eres un sapo de espuelas que estás en un estanque que no va a tener agua dentro de poco, pues métele millas, ¿no? Porque si no, hijo mío, vas a quedar en una etapa larvaria y ya no te vas a poder metamorfizar. ¿Verdad? Evidente es, ¿y cómo saben?
Esto es experimental, ¿no? ¿Cómo saben que ese estanque se le va a ir el agua pronto? Y bueno, ahí vamos a poder entrar después a discusiones acerca de eso, pero todo se relaciona con el sensar. Les voy a dar aquí un ejemplo, pues, personal, o sea, en el laboratorio que hemos visto. Hemos estado trabajando nosotros con los lobos marinos y vimos un fenómeno súper raro. La gestación del lobo marino dura 1 año. De hecho, son de implantación retardada. Quiere decir que se aparean y se espera 1 mes más o menos en implantarse ese espermatozoide y el óvulo, bueno, o sea, el óvulo que ya fue fecundado. Se espera un ratito. Hay como cierto traslape entre la cría del año pasado, que está a punto de nacer, y esa reproducción. Pero todo el año está embarazada. O sea, la verdad es que la hembra del lobo marino, pues pobre, ¿no? Porque una vez que llega la etapa reproductiva, esa es su vida. Está embarazada todo el tiempo y nace y ya se implantó el otro y así nos vamos, ¿no? Pero lo que vimos nosotros es que de repente había años en los que las crías nacían muchísimo más grandes, más pesadas. Las crías del lobo marino nacen como de, digamos, 9 a 10 kilos. Son chiquitas cuando nacen, ¿okay? Pero había años en los que nacían como de 12 o 13. ¿Qué onda con eso? Y empezamos a notar, esto no lo hemos hecho de manera científica con datos todavía, es una observación, ¿no? Pero empezamos a notar que los años en los que eso pasaba eran años que iban a ser muy calientes, o sea, que resultaron muy calientes. Entonces, ¿qué implica eso? Cuando es muy caliente hay menos recursos. La hembra embarazada invierte más recursos en su cría. La cría nace y le va a tocar toda la etapa de lactancia en 1 año caliente. ¿Qué implica? Que está censando el ambiente y decidiendo qué hacer con sus recursos. Es más probable que tu cría pueda sobrevivir si tú hiciste cosas de forma que nazca más pesada, por lo tanto tiene más supervivencia, porque va a costar trabajo después conseguir el alimento. Una locura, ¿no? Sigue siendo una observación ahorita, pero equivaldría a esto que observaron con el sapo de espuelas. Implica un sensor. ¿Okay? Estamos hablando aquí de que incluso la biología del desarrollo temprano es plástica y depende del ambiente, dentro de ciertos límites. ¿Okay? El asunto también es que... Sí, adelante. Yo tenía una duda. Claro. Adelante. Ok. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la plasticidad y la adaptabilidad? Porque yo tenía como un concepto muy así a lo que acabamos de platicar. Entonces, No, vamos a comenzar con otra palabra parecida, ¿no? La adaptación, Carmen, se refiere a cómo en individuos que tienen distintos fenotipos, va a haber algunos fenotipos que estén más adecuados a las características ambientales. Entonces, va a haber selección natural que esté operando a favor, digamos, de esos fenotipos. ¿Okay? Y entonces, esos fenotipos a la larga están más adaptados al ambiente, siempre y cuando el ambiente no cambie, ¿no? Si cambia el ambiente, pues a lo mejor esos ya no son los buenos y va a haber otro que sea el ganón. ¿Ok? Eso sería la adaptación. La adaptabilidad se refiere a una especie que tantos individuos tiene que tengan esas características como ventajosas en el ambiente que van a permitir que la especie pueda adaptarse. Pero la plasticidad, Carmen, se refiere en un mismo individuo qué tanto puedes variar de un fenotipo dado. Aquí estábamos hablando de altura, o en este ejemplo, que llegaras a tu etapa de metamorfosis, ¿no? Del renacuajo y demás. ¿Qué tanto puedes cambiar ese fenotipo según el ambiente? Por ejemplo, les puse yo lo de la altura con personas nativas de Oaxaca, ¿no? Un ejemplo muy evidente. Vamos a empezar otro fenotipo, el color de los ojos. El color de los ojos tiene una base genética, ¿no? El menos común, por ejemplo, es el ojo verde, si no estoy equivocado. Hay menos gente que tiene ojos verdes. Ok, va. Pero si ustedes piensan en ese fenotipo del ojo verde, vamos a suponer que dijeran, ok, a lo mejor si yo le doy cierta alimentación con ciertos micronutrientes a una persona, hago que el color verde de sus ojos se vuelva esmeralda. Pues no, eso no fue plástico. El color verde fue el color verde y no importó el ambiente, Carmen. Ahí no hubo mucha plasticidad. Plasticidad entonces se refiere a
un fenotipo, dado el que tú hayas elegido estudiar, qué tanto puede ser expresado dentro de ciertos límites, qué tan amplios son estos límites. Hay veces que es así, y hay veces que es así. ¿Sí? No sé si con eso te queda un poco más claro. Sí, ya, o sea, como que la adaptación sería como a nivel poblacional, la otra es en un individuo, ¿no? La adaptación sería a nivel poblacional, pero sobre todo sea, desde una perspectiva evolutiva, porque te está Ah. reflejando. No sé si recuerdas, Carmen, en Simbiosis, les hablé una vez de este ejemplo que pongo, que a veces doy ejemplos medio raros, de qué pasaría si estamos en un salón de clases y de repente llega un león. Y pues la puerta está con el león y lo que tenemos del otro lado es una ventana, pero la ventana da a un precipicio. ¿Te acuerdas, no? Un ejemplo raro. Y dije, pues pocas personas se irían a defenderse del león o a pelear con el león. La mayoría de la gente o se pasma, pues probablemente ya valió, o se avienta, ¿no? Huye. Y nuestra única opción era aventarnos por una ventana, pero hay un acantilado. En este ejemplo inventado les dije, es probable, dado que somos muy distintos, que los que tengan más capa de grasa, más lonja, pues sean lastimados menos al caer entre las piedras. En ese escenario seleccionamos hacia gordos. No quiere decir que ese fenotipo sea el bueno, entre comillas, pero en ese escenario ese fue el bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan adaptable era esa población? Pues para ese escenario, si tenías a varios de ese fenotipo, pues estaba muy bien, pero para otros escenarios, ¿no? Y la plasticidad es ese fenotipo de desarrollo de lonja, digamos, que tanto desarrolla. No todo el mundo desarrolla la misma cantidad de grasa. Es un genotipo que te da un fenotipo y que según el ambiente, lo que comes, etcétera, vas a tener más o menos acumulación. Entonces, estamos operando en distinta escala, tanto espacial como temporal, para entender plasticidad y adaptación. ¿Vale? Ya queda clarísimo, doctora. Gracias. Nada. ¿Y tiene Y que entonces, ver como con lo que observamos? O sea, es que estoy pensando, por ejemplo, me acordé de un ejemplo que decían que las aves también regulan su temperatura con el pico. Entonces, en un estudio vieron que como estaba aumentando la temperatura, los picos eran más grandes. Pero, o sea, no, o sea, siento que no es como algo tan directo, ¿no? Porque de repente había estudios como a la vez que decían es que están buscando presas más grandes, entonces por eso los picos están creciendo, pero entonces como si algo ambiental cambiara algo que directa o indirectamente afecta a varias funciones, no solamente como la estudiada, no sé. claro, no, o sea, sí veo tu punto y sí, o sea, hay mucha relación de distintos factores ambientales que influyen, pero ahí, ojo con algo, Ana, porque hubieras hecho muy feliz a Lamarck. Aunque Lamarck fue reivindicado por la epigenética, acuérdate que no funciona así de como voy a agarrar más presas más grandes, entonces mi pico se va haciendo más grande. Eso no funciona de esa manera. Para algunas cosas con epigenética podríamos hacer la analogía, pero en realidad no es así. Más bien, si estás en un ambiente donde las presas son muy grandes, los bichos que por mutación hayan tenido un pico más grande ya tuvieron su ventaja, que es lo que le decía Carmen. Es el equivalente de tengo más grasa y entonces me caí en las piedras y no me pasó tanto, ¿no? Fue una ventaja. Y entonces, si esa característica es heredable, con el paso del tiempo vas a tener más pájaros con el pico más grande de esa misma especie, ¿no? Es algo que lleva tiempo en hacerse. Aquí más bien sería si ese pico sí está relacionado con la parte de termorregulación y está genéticamente determinado el tamaño del pico, probablemente lo está, entonces verías que algunos individuos para ese ambiente dado, está con mucho más calor, expresan el fenotipo de tener un pico más grande, pero dentro de un límite, porque, o sea, la plasticidad es lo que les decía de la altura, ¿no? O sea, no te vas a ver de repente de 5 metros, pues no, hay un límite, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, hay distintos factores ambientales que están interactuando y eso justo hace lo que esta gráfica está intentando decir. Tenemos, entre otras cosas, limitaciones para estudiar la relación entre fenotipo y ambiente, porque no todos los genotipos van a reaccionar de la misma manera. Vean aquí el ejemplo del genotipo 2, ¿no? Un genotipo X para una misma característica. Es decir, estos serían 3 individuos, 3 linajes genéticos, más bien, en una población, donde para el genotipo 2 no importó cómo cambió el ambiente. Fíjense, su fenotipo está igual, no importa. El ambiente cambió y siguió idéntico.
¿Por qué? Porque genotípicamente no tenía plasticidad. En este ejemplo, vean, para este genotipo tenemos una correlación completamente distinta, inversa, entre el 1 y el 3. Aquí, cuando el ambiente se fue para acá, ¿no? Temperatura, humedad, lo que ustedes quieran, incrementó el fenotipo. Pero para el genotipo 1 fue al revés. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo puedo tener los 3 genotipos en una población, ¿no? Si yo salgo y muestreo y no sé nada del genotipo de esos individuos, pues yo podría acabar, si grafico lo que hay del ambiente y el fenotipo, con un cielo estrellado que envidiaría Van Gogh. Y cuando digo un cielo estrellado me refiero a no hay relación entre nada, ¿no? Todos hemos visto una gráfica de cielo estrellado donde dicen, no, o sea, no puedo dibujarle una línea ahí, pero ni intentando, ¿no? ¿Pero por qué? No es porque no haya relaciones, porque no tomé en cuenta variaciones genotípicas. Y por eso les digo, elijan al modelo de estudio que les permita responder su pregunta. Y a lo mejor ese modelo no es un modelo en vida libre. O a lo mejor a partir de lo que ven en vida libre dicen, ok, ahora quiero ponerlo a prueba de forma experimental y voy a conseguir linajes animales o de plantas que conozca yo el genotipo, para ahora sí ver si hay plasticidad en ciertos genotipos, ¿no? ¿Sí me explico? Y no puedo Sí. acabar sin entender nada, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de la plasticidad fenotípica, que ahora ya todos sabemos qué significa, en la evolución de la historia de vida es esta. La plasticidad debe permitir que se expresen distintos fenotipos para caracteres de historia de vida. Si no son plásticos, pues todos van a ser iguales, ¿no? Y esta variación es la que permite que opere la selección, porque recuerden que la selección opera sobre el fenotipo, no del genotipo, pero el fenotipo es el reflejo de estos genotipos. Entonces, esta variación adaptativa que hay entre genotipos distintos para una respuesta de plasticidad es la que nos determina las normas de reacción. Y va a haber normas de reacción óptimas para los individuos, ¿sí? Dentro de esos límites. Eso, el moverte dentro de esos límites es lo que ayuda a maximizar la eficacia biológica darwiniana entre distintos ambientes, ¿sí? Piénsenlo de esta manera. El humano, ¿no? Una misma especie. Vale. Las personas que nacieron y viven en sitios como, por ejemplo, La Paz, en Perú, súper alto, de que llegas y te mareas, ¿no? Súper alto. Tienen fenotípicamente diferencias a gente que vive a nivel del mar, por ejemplo, en Lima, vamos a pensar, en cuanto a cuántos glóbulos rojos tienen, o incluso a la capacidad que tienen los glóbulos rojos de unirse al oxígeno. Porque entre más alto estás, menos oxígeno tienes, ¿estás de acuerdo? Por eso es que te mareas, ¿no? Llegan a Cusco, es interesantísimo, te bajas del avión y hay letreros gigantescos que dicen, camine lento, por favor no corra. Y dices, ay, caminas un poco rápido para llegar por tu maleta y de verdad te mareas. No hay oxígeno y tus eritrocitos no han expresado ese fenotipo. Pero la gente que está ahí y que nació ahí, tomen en cuenta toda la selección que ha operado sobre su linaje, digamos, ¿no? Han tenido la oportunidad a nivel evolutivo de tener ese como beneficio de todo lo que hubo detrás de ti, donde fueron seleccionadas como más eficaces las personas que tenían esas características. Pero además, dentro de eso, los eritrocitos sí tienen plasticidad. Si ustedes se van a vivir a Cusco, se van a sentir mareados los primeros días, luego un poco menos, semanas, un par de años, y ustedes ya van a estar como los cusqueños, pudiendo correr sin bronca alguna en esos ambientes, porque sus eritrocitos tienen plasticidad, ¿sí? Entonces va a haber esa maximización de la eficacia biológica entre ambientes gracias a la plasticidad, pero no es para todo, no todo es plástico, ¿no? Y por ejemplo, si esas personas regresaran a su lugar de origen, entonces ya tendrían también esa plasticidad, ¿no? Porque, o sea, serían aptos para ambos ambientes, pues. Serías apto para ambos ambientes, aunque yo diría que en realidad el humano tiene esa característica de que podrías, nada más que necesitas un periodo de aclimatización. Pero también te pasaría lo mismo, Mara, o sea, llegarías y probablemente tendrías alteraciones fisiológicas en lo que vuelves a adaptarte, ¿no? Eso, o sea, sí habría ese periodo, pero sí está reflejando, pues tienes como los dos lados de un espectro, ¿no? Y lo tiene. Ok.
Entonces, en esencia, lo que busca la plasticidad, si es que me permiten decirlo así, como si tuviera conciencia la plasticidad, pero pues la plasticidad es un fenómeno, pues es amortiguar homeostásicamente a un organismo contra los cambios ambientales, de manera que no estés afectando a otros caracteres. ¿Qué es la homeostasis? ¿Cómo definen ustedes homeostasis? La capacidad de un organismo de autorregularse. Autorregularte y en general en aspectos que implican salud, ¿no? Un funcionamiento adecuado, porque regularte hacia enfermedad sería tristísimo, ¿no? La pérdida de homeostasis la podríamos como poner como un sinónimo de enfermedad, ¿no? Pero entonces están tratando de hacer como un buffer, un amortiguador contra esos cambios ambientales. Desgraciadamente no todos los caracteres son prácticos, ¿no? Pero si esto nos ha quedado claro, implica que podríamos hacer predicciones acerca de la evolución de caracteres de historia de vida. Por ejemplo, podríamos tratar de hacer predicciones de a qué edad y a qué tamaño debe de madurar una especie, el organismo de una especie, ¿no? Se sabe que el éxito reproductivo depende de manera muy importante de la tasa de crecimiento, de la edad y del tamaño a la madurez. Hay una relación ahí importante. Ahorita van a verlo un poco más claro. Entonces, podríamos hacer predicciones en cuanto a costos y beneficios relativos, en cuanto a mortalidad y reproducción. Las especies con madurez temprana y menor tamaño, podríamos decir esto, ¿no? Esperaríamos que tuvieran mayor probabilidad de sobrevivir hasta la madurez, porque dura menos una etapa riesgosa del desarrollo neonatal y juvenil. Es decir, si yo maduro temprano, tengo menos tamaño porque maduré temprano. Una vez que tú maduras sexualmente, dejas de crecer. Eso es algo que no les había dicho, pero a lo mejor lo pueden hasta inferir ustedes en ustedes mismos, ¿no? Piensen lo que pasa con una mujer que tiene la regla, es decir, empieza la menstruación, deja de crecer, ¿no? Por eso los hombres crecen más, suelen ser más altos que las mujeres, alcanzan la madurez sexual después. ¿Sí? Entonces, madurez temprana, menor tamaño. ¿Qué te da? Pues mayor probabilidad de sobrevivir hasta tu madurez, porque dura menos esta etapa riesgosa del desarrollo neonatal. Suele ser una etapa riesgosa el desarrollo neonatal. Por ejemplo, otra vez con los lobos marinos con los que trabajo, hay algunas islas donde la muerte de organismos neonatales, o sea, antes de un año, es del 60%. El 60% de las crías que nacen algunos años mueren. Está grueso esa presión. No es cualquier cosita, es una etapa riesgosa. Entonces esto te da mayor probabilidad de sobrevivir si pasas esa etapa peligrosa más rápido, ¿no? Pues vámonos, yo me vuelvo adulto más rápido. Eso ya me dio una ventaja, ¿no? Implica también un tiempo de generación más corto. Si yo llegué a la madurez sexual temprano, mi tiempo de generación es más corto. Voy a producir crías que además van a nacer antes de lo que hubieran nacido si yo me hubiera esperado más, ¿no? Y se van a reproducir antes. Eso me da estas ventajas, pero tiene una desventaja, son más pequeños. ¿Sí? Entonces, cuando hay una mortalidad juvenil alta, entonces podemos predecir que sería favorecida una madurez más temprana. Piensen ustedes en especies que maduran temprano. Es como ser detective evolutivo, está padrísimo. Piensan en eso y luego dicen, estas especies probablemente en su linaje experimentaron presiones selectivas que mataban mucho a las crías. Por eso tienen una madurez sexual más temprana, porque si no, no lo hubieran hecho. Y eso implicaría también, si hubiera un factor selectivo actualmente, está duro y dale matando a las crías, de manera importante, ¿no? Cada año, esperaríamos a lo largo del tiempo que la especie se hiciera todavía más marcada en su madurez temprana. ¿Lo vamos a poder ver? Pues depende de la especie. Si están trabajando con ballenas, no. Porque los tiempos generacionales son enormes, pero si están trabajando con ratones, sí. Sí, podrían verlo, o con algún invertebrado, claro. Podrían hasta hacer ustedes experimentos selectivos donde pongan una presión muy alta de mortalidad en larvas, vamos a decir, y ve a lo largo de las generaciones si esa especie de invertebrado con la que están trabajando ahora se vuelve sexualmente maduro más temprano. Y ustedes ahí fueron así como un Darwin Thanos experimental. ¿No? Ahora vamos a ver el otro lado, ¿no?
Los costos y beneficios relativos en cuanto a mortalidad y reproducción en especies que maduran más tarde. Tardas en llegar, pero fuiste súper grande, ¿no? A la hora de llegar. Ser más grande te da más tamaño en la madurez sexual. Y entre más grande eres en la madurez sexual, más fecundo. Así es, entre los animales, casi como una regla, con algunas excepciones, entre más grande eres para tu especie, ¿no? Más fecundo. ¿Okay? Entonces, cuando hay menor mortalidad adulta, va a haber mayor fecundidad durante tu tiempo de vida. Y las crías que tengas al haber sido grandote van a ser de mayor calidad. Porque pudiste invertir muchos recursos, eres así como un super papá o una super mamá, ¿no? Las crías son de muy buena calidad y por lo tanto va a haber menos mortalidad de crías. ¿Qué predicción podemos hacer? Cuando haya poca mortalidad de crías, entonces podemos esperar que esto sea seleccionado, al revés de lo que habíamos visto. Lo que vemos nosotros ahorita en caracteres de historia de las especies, lo que nos refleja son las presiones que tuvieron antes. Cómo fueron optimizando los caracteres para tener una eficacia biológica darwiniana que les permita seguir estando. Y por eso les digo, todas las especies, todas sin excepción, que están ahorita aquí, han sido exitosas. ¿Quiénes van de salida? La vaquita, por ejemplo. En una de esas el oso polar, ¿no? Bueno, hay varios, hay ejemplos. ¿Por qué? Porque el ambiente también está impactado por muchas cosas y en esos dos ejemplos que puse, pues es antrópico, ¿no? O sea, con la vaquita de verdad yo creo que ya no hay nada que se pueda hacer, absolutamente nada. Y tendría que importarnos porque eso se nos fue en nuestro tiempo. O sea, eso es responsabilidad de la humanidad ahorita. Pero ya tendremos oportunidad de hablar de eso. Ahora otra pregunta, ¿cuántas crías debe de producir un organismo? Pues depende. Vamos a ver, ¿se acuerdan que les dije que máximo no es óptimo? A ver, para algunas aves, por ejemplo, se ha hecho este estudio donde tienes aquí cuántas de las crías que produces van a sobrevivir. Si tienes poquitas, en tu parvada tienes pocas, o en tu nidada más bien, ¿no? Tienes poquitas crías, los huevos, sobreviven pocos. ¿Por qué? Porque con uno que sea agarrado por una urraca o comido por un zorro o se cayó del nido, yo qué sé, pues ya se murió el 50%, ¿no? Pero si tienes muchos huevos en el nido, también reduce la supervivencia. ¿Por qué? Porque se gasta más energía en más crías y bueno, también distintos factores ambientales es más notorio una camada grande y la madre necesita más recursos para mantener a esas crías y así. Exactamente, es un asunto de bioenergía. Exacto. Entonces, para estas aves, el tamaño de puesta mediano es el que te da una supervivencia mayor. Así que este es el tamaño óptimo de tu unidad. ¿Sí? La selección va a estar operando aquí, no hacia los extremos. Entonces, no siempre tener más es mejor. Es tener lo óptimo. Y eso vamos a recordarlo muchísimo con el sistema inmune. No quiere decir mejor, ¿eh? Se basa hacia algo óptimo, por muchos motivos que ya veremos. Por ejemplo, entender si una especie debe ser semélpara o iterópara. ¿Recuerdan qué quiere decir semélpara y qué quiere decir iterópara? Bueno, semélpara es cuando nada más te reproduces una sola vez en tu vida. Exacto. Iteróparo, como hace referencia a la palabra iteración, son iteradas veces. Exactamente. Entonces, ¿por qué unas especies son de una sola vez y otras no? También eso lo podemos entender. La teoría de historia de vida va a sugerir que esto, la iteropatía y la evolución de un periodo reproductivo largo van a ser favorecidos cuando la supervivencia de adultos es alta. Y cuando la fecundidad de adultos o la supervivencia juvenil es baja. Cuando eso ocurre, pues entonces va a ser favorecido la iteropatía. Por eso les digo que si entendemos teoría de historia de vida, podemos hacer un chorro de predicciones. Y se puede volver muy divertido luego planear experimentos que te permitan encontrar la evidencia empírica de lo que estás diciendo, de esa predicción, ¿no? Poner la prueba, digamos, desafiar y todo. Vamos a ver ahorita ejemplos de esto. Los beneficios de un periodo reproductivo más largo
sería siguiéndonos hacia la heteropatía, te da mayor número de eventos reproductivos de por vida, solo si la mortalidad adulto es baja. Si te mueres mucho y la mortalidad adulto es muy alta, pues claro que esto no va a ser favorecido. Sería mejor la estrategia de me reproduzco en un momento más joven y vámonos, ¿no? Porque la presión selectiva está sobre los adultos. Y esto además, el tener un periodo reproductivo más largo, tener en varios momentos crías, me da suficiente tiempo para compensar la pérdida de crías muertas. Pensemos una ballena, ¿no? Que de hecho esto no está muy bien, porque aquí nos pone 70 años de vida. ¿Por qué digo que no está muy bien? Depende de la especie de ballena de la que estamos hablando, pero en realidad encontraron a una ballena de aleta que tenía, ahí les va, un arpón, o sea, cazaron los japoneses a una ballena. Esa ballena, cuando la suben al barco, tiene un arpón, ¿ok? Y ese arpón, todo oxidado, es de inicios, bueno, más bien de finales del siglo XVII. ¿De 1600? Finales. Pon tú que hayan usado eso después, ¿no? Pero implica que las ballenas pueden vivir prácticamente 200 años, ¿no? Eso fue hace tiempo. Entonces, probablemente esto está mal, ¿no? Pero, ¿qué tanto viven los animales y por ende qué tan largo va a ser su periodo reproductivo? Nos está hablando de esto. Porque no tenemos nosotros especies que vivan 150 años como las tortugas de Galápagos, por ejemplo, pero que solo se reproduzcan aquí. ¿Te imaginan qué estrategia? Vives 150 años, pero eres semélparo y fue a los 5 años. Es difícil imaginar cómo hubiera sido seleccionada esa característica. Entre más vives, más sueles tener un periodo reproductivo más largo y ser heteróparo. Entre menos vives, sueles ser más bien semélparo. Hay ejemplos que no, ¿no? Pero en general es así. Y está hablándonos de estos dos beneficios, ¿no? Ahora, ¿qué onda con el sistema inmune? Porque la teoría de historia de vida también va a hacer predicciones sobre el sistema inmune. Estas las vamos a estar tomando mucho a lo largo de las clases. Ahorita espérenme, ¿no? Pero sí puedo decirles nada más como una avanzada, que el sistema inmune es bien caro, ¿eh? Bien caro, energéticamente hablando. Por lo tanto, podríamos empezar a imaginarnos qué predice la teoría de historia de vida de cómo va a funcionar el sistema inmune en especies que viven largo tiempo, que se reproducen a lo largo de todo ese tiempo o un buen pedazo de este tiempo, y que además están en lugares donde hay una alta presión patogénica. ¿Por qué? Porque si no inviertes en el sistema inmune, entonces no vas a tener una eficacia biológica alta. Pero si no hay mucha presión patogénica, nos da un ambiente bien distinto. A lo mejor no tienes que invertir tanto todo el tiempo en tu sistema inmune. O podemos empezar a pensar, ¿será igual para machos que para hembras? ¿Invertirán igual en el sistema inmune? Algunas especies sí y otras no. ¿De qué depende? Para empezar, el dimorfismo sexual. Eso influye. No es lo único, porque incluso en especies que no son sexualmente dimórficas hay diferencias. Les adelanto a lo que vamos a ver y que es así como fascinante. ¿Ustedes dirían que el humano es una especie que tiene un alto dimorfismo sexual? Les voy a poner como ejemplo cuál es la especie más sexualmente dimórfica que existe, que sea al menos parcialmente terrestre, es el elefante marino del sur. Ustedes ven un elefante marino macho y una hembra y parece que la hembra es cría del otro. Una diferencia brutal. Y además el macho tiene la nariz, la probóscide colgante, es enorme, hace ruido muy distinto a la hembra. Bueno, o sea, no hay manera que tú veas a ese elefante y digas, ¿será hembra o macho? No hay forma. En el humano, ¿hay mucho dimorfismo sexual o no? En ese caso, no. O sea, sí, ¿no? En general puedes darte cuenta. ¿Por qué? Porque el macho, es decir, el hombre tiene más masa muscular, ¿no? Porque suelen tener un poco más de vello en la cara, ¿no? Porque hay varios como puntitos distintos, digamos, ¿no? Más allá del evidente de genital, ¿no? Más allá de eso, sí hay diferencias fenotípicas, pero no muy marcadas. De verdad, somos una especie poco sexualmente dimórfica. Y aún así, machos y hembras, hombres y mujeres, ante un mismo estímulo patogénico, reaccionamos distintos, ¿saben? Los ratones también. Los ratones no son sexualmente dimórficos. Ustedes ven un ratón y es imposible que digan sin conocer nada de ese ratón,
Es una hembrita. No, para nada, es un ratón y no tengo idea de su sexo. Bueno, pues un ratón macho y un ratón hembra expuestos, por ejemplo, a la leishmania, un parásito, no reaccionan de la misma manera. Y es genial porque además se presta mucho a memes y demás. Las hembras suelen reaccionar de maneras muchísimo más complicadas. El macho es como más directo. Es muy chistoso, ya platicaremos de eso. Pero esto está influido en teoría de historia de vida, porque te cuesta activar el sistema inmune. Hacer qué inversión va a resultar en una maximización de tu supervivencia y tu reproducción. Piénselo en especies que son sexualmente dimórficas, como el elefante marino. ¿Qué conviene más al macho? Invertir muchísimo en su sistema inmune, de manera que sobreviva mucho al macho, o invertir lo suficiente para que en una temporada reproductiva pueda reproducirse con 50 hembras, porque eso pasa, es un harem, el macho tiene 50, 55 hembras. ¿Dónde tuvo más ventaja? Aunque haya vivido menos, ahí, una temporada, y pum, ya tiene 50 hijos. La hembra no. La hembra tiene que invertir de manera que dure más, porque ella cada vez va a tener una cría. ¿Sí ven la diferencia? Podemos empezar a hacer esas predicciones incluso con sistema inmune. Las actividades energéticamente costosas, como crecimiento y reproducción, van a competir con las, no tengo idea qué me pasa aquí, con las respuestas inmunes, ¿okay? Porque son muy costosas. Ya retomaremos eso después. Ahora, se complica todavía más porque hay hormonas. Y las hormonas también van a ser caracteres de historia de vida o van a dar lugar a caracteres de historia de vida bien importantes para los cánceres. Porque las hormonas, por esa conexión que hay, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmune y muchos otros sistemas, son las que permiten responder a las señales ambientales. Entonces, va a haber también expresión diferencial y esta plasticidad de distintos caracteres de historia de vida diferente en etapas reproductivas diferentes por las hormonas que están. Así que también esto vamos a verlo un poco más adelante. Otras hormonas que no son reproductivas, pero que tienen un impacto marcadísimo en caracteres de historia de vida, es, por ejemplo, la hormona del estrés, cortisol. Tenemos distintas hormonas del estrés, pero cortisol es así como que el rey de las hormonas de estrés. ¿Cómo influye la producción de cortisol en un carácter de historia de vida importantísimo, que es el que regresas a tu sitio de origen, la filopatría? No sé si están familiarizados con este tipo de relación, con esta curva, ¿no? Pero vemos que es un poco dicotómico según el nivel de estrés. Arriba de esta cantidad, digamos aquí en promedio, ¿no? 40 nanogramos por mililitro. Este es tu respuesta, tu tasa de respuesta. Si es menor a 40, esta es tu tasa de respuesta. Ahorita no me voy a meter a que es por qué regresas si estás estresado y no si no estás estresado, etcétera. No voy a regresar a eso porque ahorita no compete tanto. Más bien es el hecho de que una hormona está determinando, al menos parcialmente, la plasticidad de un carácter. Porque imagínense lo que va a impactar para ese individuo y para esa población el que regreses o no a tu sitio de origen. Tiene muchísima relevancia, ¿no? Y esto pasa sobre todo cuando hay una baja calidad nutricional en el ambiente. Otra vez vemos cómo el ambiente está influyendo. Así que se complica muchísimo, pero es súper padre una vez que le agarran como que el gusto, ¿no? O por ejemplo aquí niveles residuales de cortisol a lo largo del tiempo. Esto está bien bonito porque nos habla que el ritmo de vida cambia según la especie, según no la especie, perdón, según el tiempo en el que están estos animales. Es decir, se va haciendo un ritmo de vida más lento conforme te vuelves más grande. Las aves, esta terna común, ya de 30, 25 años, pues ya es como, bájale 2 rayitas, no voy a estresar, no voy a estresar. Pero los jóvenes, uy, ¿por qué? Porque están compitiendo, buscando su pareja, buscando un territorio, es súper estresado el asunto y tu ritmo de vida va bajando. Eso lo hemos visto también con los piníperos. Hay playas completas en temporada reproductiva que está llena de machos que ya no son reproductivos, machos viejos. Están felices uno con otro y no se pelean. Es así como ya, no hay necesidad, ¿no? Se ve también este tipo de canjes, ¿no? Que vamos a ver a lo largo de la materia, cómo la senescencia también va a influir, ¿no?
Entonces, bueno, es súper complicado porque estos caracteres de historia de vida están siendo continuamente como comunicados, recibiendo información de un lado y del otro, del sistema nervioso, del sistema endocrino. Aquí tenemos glándulas adrenales, que sería más del estrés. Perdón, pero son un helicóptero, esperemos. Siento, eso es lo que pasa en campos aeropuertos. Tenemos la glándula de estrés, ¿no? Lo que está, también la conocen como adrenales o suprarrenales, justo arriba de los riñones. El timo, ¿no? Súper importante también, una glándula que va a participar muchísimo en sistema inmune, ¿no? Pues aquí maduran linfocitos. Y tiroides, que es la glándula que determina nuestro metabolismo, ¿no? Estos tres, vean, están comunicadísimos con el sistema nervioso central y también están recibiendo información de las gónadas, ¿no? E informando a células inmunes. Es una locura. Entonces, todo esto está continuamente siendo alimentado, no de forma consciente, no tenemos idea qué se está pasando en nuestro organismo, ¿no? Pero esto está determinando cómo se van a expresar. Eso es la plasticidad de mi fenotipo, no el carácter de historia de vida. Yo no puedo cambiar más allá de solo esa plasticidad mi edad de madurez sexual. ¿Sí? Esos límites están determinados por todo mi linaje, por años y años y años de evolución. ¿Okay? Entonces, las respuestas inmunes por la parte hormonal, por la parte del sistema nervioso, por todo lo que vimos ahorita, son sensibles a la variación ambiental, muy sensibles. A veces son informadas esas respuestas por la cantidad de luz que hay. Imagínense lo que eso implica. Cantidad de luz que hay en el día influye en qué responde, en la plasticidad de ese fenotipo de respuesta a un patógeno. Las respuestas inmunes van a ser muy buenos indicadores de la condición corporal de los individuos en vida libre, por lo mismo. Entonces, estudiar respuestas inmunes en poblaciones naturales nos da muy buena idea de la condición corporal, de la condición física, del bienestar, digamos, o la homeostasis de los individuos en vida libre. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a hacer un resumen aquí. La teoría de historia de vida nos explica cómo la selección natural y cómo otras fuerzas evolutivas van a dar forma a las estrategias de los individuos para poder optimizar su supervivencia y reproducción, es decir, su eficacia biológica en el contexto ambiental. Está limitado, no se forman monstruos darwinianos porque no son infinitos los recursos. Se va dando por canjes entre estos caracteres de historia de vida, en particular los costosos. Reproducción, crecimiento, ejemplo, fecundidad, que no es lo mismo que reproducción, ¿no? La plasticidad fenotípica es súper importante y no todos los caracteres tienen la misma plasticidad. Y si entendemos esto, podemos comenzar a hacer predicciones de costo-beneficio de ciertos caracteres de historia de vida en lugar de otros en el contexto de una especie y entender cómo se llegó a eso. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, Okay. pero yo creo que no solo puedes hacer predicciones, también, o sea, no solo puedes ver a futuro, sino también puedes ver al pasado, ¿no? O sea, está Claro. increíble porque puedes ver por qué canjearon ese, Claro. bueno, unas limitaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Y cuando digo predicciones, no me refiero a predicción como hacia el futuro. Qué buena observación. Voy a cuidar mi lenguaje ahí. No me refiero a predicción como de soy Nostradamus y ahí les va lo que va a pasar el próximo año, sino una predicción científica. Es decir, tengo mi hipótesis y esa está reflejando lo que yo estoy prediciendo que ocurrió hace cuenta en el pasado. Yo creo que estas especies tuvieron una presión cañona de patógenos y eso es lo que los llevó a esto. Es justo eso, Mara, así que es un súper punto. Muchas gracias por eso. Sí, Fer. ¿De qué depende qué tanta plasticidad tiene un carácter? O sea, por ejemplo, ¿cómo se genera esa plasticidad? ¿Por qué un carácter es más plástico que otro? Es una excelente pregunta que me encantaría tener la respuesta y no la tengo. Hay ciertas ideas que yo sepa todavía no tienen así como el poder de decir esto está escrito en sangre o en piedra, pero tiene mucho que ver con la parte epigenética, muchísimo. Es decir, hay caracteres que reflejan un fenotipo dado que tiene muchísima susceptibilidad, digámoslo así, a cambios epigenéticos. Y como esos se heredan, eso podría determinar la plasticidad. Y hay otros que no, por muchos mecanismos que pueden hacer que no sean tan afectados, ¿no? Desde incluso sus promotores, toda una serie de cosas. Pero eso podría ser una de las razones. Entonces, ojalá que con el tiempo esto tenga más respuesta, pero no es una pregunta trivial la tuya, para nada.
Sería genial poder responder. Gracias. De nada. Bueno, si hasta aquí tenemos todo relativamente claro, ¿no? Vamos a pasar hacia lo que va a ser el ejercicio que van a hacer ustedes en estos días que yo esté en el campo y que no les pueda dar la clase. Entonces, bueno, yo supongo que todos los biólogos han usado la lista roja del IUCN, ¿cierto? Sí. Carmen y Francisco, ¿ustedes han usado la lista roja del IUCN? No, yo no. No, Ok, entonces Es muy vamos a parar aquí un segundo y les voy a compartir una página de internet. Denme un segundito. Y no han entrado recientemente en la lista roja, los que sí la han manejado, a lo mejor van a ver algunas cosas distintas. La cambiaron recientemente. Entonces, denme un segundo. tiene que ver con las especies que están en extinción o algo así. Sí, sí, es una, como un repositorio, digamos, de datos, una lista de las especies que tienen algún problema de conservación, ¿no? Entonces, bueno, la dirección es esta, ucnverles.org. Por favor, copien esta dirección. Y básicamente hay dos formas de buscar aquí. La que ustedes necesitan es la que no es como para el público en general, no les va a servir mucho. Pero así de manera general, ustedes podrían aquí poner lo que quieran. Vamos a poner el nombre de mi consentido, el lobo marino. Pónganlo en latino, pueden ponerlo también en el nombre común, ¿eh? O sea, también pasa. Y ser pacientes, tarda un poco. Y me está dando, pues, este Xalophus californianus, me dio también algo parecido, que es Xalophus wolbachii, que es el lobo marino de Galápagos, y este que ya no existe más, ¿no? Xalophus japonicus, pues ya, te lo acabaron, ¿no? Entonces, pueden ustedes entrar aquí y les dice todo lo que querían saber acerca de esa especie. Y pueden ver que lo está catalogando como de menor preocupación. Yo personalmente, con mi experiencia, diría, espérense tantito porque hay cosas con esta especie que tendrían que preocuparnos y que podrían hacer que la especie cambie para acá. Pero esto es lo que han decidido con base en tendencias demográficas. Y nos dice cuántos animales hay, la población está incrementando, por eso es que la ponen como de menor preocupación. El asunto, ¿por qué digo yo lo que digo? Es porque sí, pero se está desplazando, es decir, está incrementando, pero ahora está mucho más acá que acá. Es decir, las colonias que tenemos en territorio mexicano cada vez hay menos. ¿Por qué? En buena medida porque cada vez hay menos sardina. ¿Y por qué hay menos sardina? Porque se ha calentado el mar, ¿no? Es así como una cadenita de eventos que dices, no, por favor, pero bueno. Entonces, está todo eso. Pueden ver ustedes aquí cosas de su taxonomía, pueden ver la población cómo está, qué comen, qué amenazas tiene, etcétera, ¿no? Y bueno, pueden irse a la bibliografía, etcétera. Esa sería la forma como del común de los mortales de utilizar. Les digo que eso ahorita no les va a servir para el ejercicio que quieren hacer. Entonces, me voy a regresar y lo que van a hacer es entrar aquí en avanzado. ¿Sí? Le pican avanzado. Y para hacer, primero les voy a decir qué es lo que quiero que hagan. Ustedes van a elegir un grupo taxonómico. ¿Okay? Lo estoy haciendo tan amplio como ustedes lo quieran hacer o pueden irlo reduciendo como ustedes quieran. ¿A qué voy con esto? Podrían decir, yo con anfibios. Eso es enorme, ¿eh? O podrían decir, no, ¿sabes qué? Yo me voy a ir con un género determinado. Un género nada más, ¿no? O, ¿saben qué? Yo voy a ver anfibios, pero solamente en la parte del continente americano, no en todo el mundo. Y ahorita usé anfibios por decir algo. Ustedes elijan lo que les interese. Puede ser mamíferos, o puede ser a lo mejor carnívoros, o puede ser pinípedos, ¿no? O sea, cada vez me fui más adentro. Pueden ser aves, o pueden ser invertebrados, o hasta plantas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que digan, con esta especie me gustaría trabajar, ustedes, para hacer la búsqueda avanzada, tienen que irse a taxonomía y aquí tienen que ir seleccionando. Entonces, por ejemplo, si lo que ustedes quisieron, hicieron animales, pues le pican animal. Y luego aquí, ¿qué quieren? ¿Cordados o artrópodos o moluscos sonidarios? ¿O quieren ver estrellas de mar? ¿No? Ustedes quieran. Eso es un filo. ¿Quieren clase? Aquí hay 371. Si se van solo a esto que tiene uno, pues no, el ejercicio no va a salir. Van a necesitar variedad, ¿no? Entonces vamos a escoger aquí, supongan. Vamos a ir, en este caso, a esta familia.
yo elijo este género. 156 géneros de, no tengo idea, holotiuria, no, pues no sé, los biólogos ahí me dirán de qué se trata. Y luego yo quiero elegir un tipo de categoría de lista roja. Y yo les recomiendo para este ejercicio que escojan todas las que les permita. ¿Por qué en este caso hay unas que están como sin poder agarrarlas? Porque para esto que escogimos, hacia al azar ahorita este género, no hay especies que estén extintas o extintas en vida libre, etcétera. Pero agarren todo lo que hay disponible, ¿ok? Y luego determinen en qué región quieren trabajar. Yo ahorita lo voy a dejar abierto. Váyanse a amenazas, pueden ver si es residencial, si es biológico, lo que sea, ¿no? Lo que ustedes quieran. Ok, una vez que ya hayan decidido con qué van a trabajar, y ahorita verán, va a ser más claro cuando termine de explicarles todo, ustedes se van a download. Si ven acá arriba, dice download. ¿Sí? Y entonces yo les recomiendo que agarren el CSV y les va a dar toda la lista de todas las especies que están dentro de ese grupo taxonómico que escogieron y les va a decir cuáles están en peligro, cuáles son vulnerables, todo. ¿De acuerdo? Ahora, la otra parte de su ejercicio va a ser esto. Denme un segundo nada más para copiar en. Ahorita les voy a pasar un archivo. Ya no veo aquí está. ¿Están viendo ahorita una hoja de Excel mía? Sí. Yo les voy a pasar esta base de datos. Es una base de datos, no es mía, esto la pueden descargar. Es una base de datos de amniotas, ¿ok? Entonces no van a poder, perdón, yo puse ahorita cualquier ejemplo, pues no van a poder hacerlo ni con plantas ni nada, tienen que ser amniotas, lo siento. Y es una tabla de historia de vida. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Ustedes ya saben que al ser una tabla de historia de vida, pues lo que hace es reflejar los caracteres de historia de vida. Vean, como la madurez en días de las hembras. O sea, ¿cuántos días tarda en llegar a madurez sexual una hembra? Es como una cohorte. ¿Como una qué, perdón? Cohorte de vida. Así, sí. cohorte creo que se llamaba. Sí. O sea, normalmente se ve como tabla de vida. Normalmente es como el nombre que se le da. Pero te estoy diciendo, ¿no? ¿Cuánto van a tener de tamaño, o sea, la N, de la camada o de la puesta de huevos? Pueden ser aves o reptiles o pueden ser mamíferos, ¿no? Vemos aquí cuántos tiene por año. Van a tener que familiarizarse con lo que dice acá arriba, pues, ¿no? O sea, litter or clutches per Y, pues es por año, litter es camada, clutch es puesta de huevos, ¿no? Si no saben la palabra, también pues tómense el tiempo de googlear qué quiere decir esa palabra, ¿no? Pero digo, esta base no la hice yo, simplemente la descargué. La masa en gramos del cuerpo del individuo ya como adulto. Obviamente es un promedio, ¿no? No quiere decir que todo es así como escrito, es un promedio, pues. ¿Cuánto viven en años? La longevidad máxima, los días de gestación. Y así nos vamos. Es una tabla enorme. ¿Qué quiere decir menos 999? Que no tienen el dato. ¿Okay? Cada vez que dan menos 999 es que ese dato no existe. Pueden ustedes intentar buscar ese dato faltante yendo a la literatura, si quisieran, pero por favor no lo hagan ahorita. Esta base es gigantesca, vean la cantidad de cosas que hay aquí. O sea, es una locura, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí tenemos reptiles, ¿no? Llega hasta acá, arriba tenemos mamíferos y arriba tenemos aves. Entonces, dentro de estos grupos de aves, no sé si anfibios también, ¿alguien vio anfibios? Creo que no. Aves, mamíferos y reptiles, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Yo les voy a mandar este cuadro ahorita, de esta tabla, y ustedes van a elegir de lo que está aquí con qué quieren trabajar. Nada más no elijan, por favor, pues yo voy a trabajar con esta especie. Si es solo una especie no van a poder hacer el ejercicio. Sería, pues a lo mejor con esta familia, Accipitridea, no sé. O a lo mejor ustedes dicen, no, la verdad es que yo quiero trabajar con mamíferos primates. Yo voy a agarrar todos los primates a partir de aquí, ¿sí? Ustedes elijan, o a lo mejor no quiero con puros primates, o sea, primates en general, yo quiero con atélidos, con Alouatta palliata, o sea, lo que sea. Ustedes determinen con quién quieren trabajar. Y cuando hayan determinado eso, copien esos datos para ese grupo taxonómico, lo pasan a otra hoja de Excel y luego copian la parte de arriba para seguir teniendo, pues, esto, ¿no?
Y no van a saber qué cosa es de qué cosa, ¿no? ¿Sí? Ya que tengan su base, ahora sí, en la lista roja van a buscar la información de esas especies que están dentro de lo que ustedes eligieron. ¿Sí? Y lo que van a hacer es tratar de responder la pregunta de si sus caracteres de historia de vida están influyendo en su riesgo de extinción. En otras palabras, para ese grupo taxonómico que escogieron, hay evidencia de que los caracteres de historia de vida, por ejemplo, cuántas crías tienes al año o en tu vida, impacta en el que seas de mayor riesgo de extinción. ¿Sí? Ustedes van a determinar la pregunta, no se las voy a dar yo. Podría ser que ustedes escojan aves, una familia determinada en aves, y vean si el tamaño de la puesta de huevos es la que está determinando si esas especies están en peligro o no. O a lo mejor podrían decir, no, a mí lo del tamaño de puesta de huevos no me importa, me importa qué tanto viven. ¿Qué tanto vives es lo que está influyendo? O podrían decir, yo quiero ver 10 características de historia de vida, pero que tenga una base, no es una expedición de pesca. Me puse a pensar y dije, yo creo que ha de influir la puesta de huevos. ¿Qué tanto viven? ¿Qué tan grandes son? Eso voy a ver si explica el riesgo de extinción que tienen. Ahora, yo les di ahí la forma en que pueden buscar muchísimas otras características. A lo mejor quieren ver si los caracteres de historia de vida determinan la extinción, pero de forma diferente entre regiones ecológicas. A lo mejor resulta que en sitios fríos sí se ve la relación, pero en sitios calientes no. Porque eso explicaría un poco lo que estábamos diciendo. Son plásticas estos caracteres. Pues no es un ejercicio trivial, ¿eh? O sea, no es un ejercicio así como, ay, mira, si lo hago en una hora. No, para nada. Hay quienes tienen mucha habilidad en R y pueden importar esas bases de datos a R. Nada más recuerden que R no les vale menos 999, tienen que convertir eso a NA. Eso no es cero, ojo. No es lo mismo no tengo datos a un cero. Esto lo tienen que volver ahí no hay nada, o sea, es una NA. Los que no tengan habilidad en R pueden usar cualquier otra herramienta estadística, hasta Excel, de verdad, no me ofendo. O sea, lo que sea que les permita responder la pregunta que tienen. Y lo que les propongo es que ustedes decidan si lo quieren hacer individual o lo quieren hacer grupal, en grupitos, todo el grupo se quiere reunir. De verdad no me importa, lo que quiero es que se familiaricen con las tablas de historia de vida y que se familiaricen también con algunos aspectos biológicos y de conservación de las especies, porque al final vamos a estar trabajando con eso a lo largo del semestre. ¿Les parece bien? Vale, me parece. Entonces, déjenme nada más, les paso este archivo. No me dejó pasar. Es que no me deja. Si se los comparto, no me deja. A ver, esperen un segundo. Lo dejo de compartir. Loco que no me deja si lo estoy viendo. Okay. Les voy a pasar la base completa. Ahí está. No quiere tampoco. Tercer intento. Ya. Esa es la base completa. Y luego aquí está la base de cánidos. Nada más cánidos. Ya les hice ahí la chamba. Base de cetáceos, si eso quisieran. Base de felinos. Base de murciélago. Pingüinos y pinípedos. ¿Por qué? Porque un día me dio por hacerla yo y esos son bichos que a mí me interesan, pero en la base completa hay otras cosas, ¿no? Hay otros que pueden ustedes decir, yo prefiero armar mi propia base. Usen esos datos, si tienen ganas, como les digo, pueden buscar información porque hay más cosas publicadas desde el 2015 para acá y llenar esos huecos. A lo mejor resulta que ya hay un estudio que encontró que el tamaño de la puesta de huevos en tal especie es tal, pues llenan el numerito. Fer. Okay. ¿Puede ser una sola especie, pero con dos poblaciones muy distintas? Sí, sí podría ser, si tienes buena información para eso. O sea, ustedes van a estar limitados en qué tanta información hay en el red list y qué tanta información hay en la tabla de vida, porque si no, sí se vuelve como, pues es que no encuentro nada porque mi N es de 2 y pues, ¿qué voy a ver, no? O sea, va a estar determinado por eso. Entonces, explórenlo. En otros años, lo que ha funcionado muy bien, y de hecho lo hacíamos así, es que había un par de clases donde en la clase estaban con su computadora ahí trabajando entre todos, ¿no? Eso era muy enriquecido. Por eso digo, si ustedes quieren, háganlo así, pónganse de acuerdo, ustedes se juntan
y ven, exploran la base, hacen las preguntas, pues los que sean más duchos en estadística, sean los que hagan los análisis, etcétera. Si prefiere cada uno, pues cada uno, como quieran, no hay ningún problema. Y vamos a ver sus resultados a la voz, ¿ok? O sea, no me tienen que entregar nada escrito, más bien, pues preparar lo que quieren exponer. Y lo que sí es que el semestre pasado di la versión de posgrado de este curso, que lo doy en el doctorado de Medicina en la Conservación de Chile, que cada 2 años doy curso ahí. Y fue padrísimo, porque con este mismo ejercicio encontraron unas relaciones impactantes y lo están escribiendo para publicarlo. Entonces, eso sí se los ofrezco. Si encuentran algo increíble y quieren hacerlo como una publicación, pues lléguenle, ¿no? O sea, yo les asesoro con lo que pueda y esa es su publicación. No siempre sale así, depende mucho de las preguntas. Entonces, pues sacarán de esto tanto como quieran, ¿vale? Sí. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Yo tenía dos preguntas, Karina. Una es, ¿quién habló? Perdón por interrumpirlos. Quería preguntar si sí pudiste mandarme por Telegram, porque creo que no recibí nada. No, de hecho le dije a Joseph que yo creo que anoté mal tu número. Yo creo que anoté mal tu número. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a mandar ahorita el número, ¿cómo ves? Y entonces mándame un mensajito por Telegram y así ya también tendré el tuyo, porque yo creo que lo anoté mal. Nunca pude. Mi pregunta iba hacia el 80. mismo sentido, doctora, si sí se va a hacer el grupo de Telegram o cómo vamos a tener Lo que comunicación. necesito es que me pasen sus teléfonos. Si me pasan todos los teléfonos, pues ya armo la lista. Si no, pues no. Lo pasamos ahorita, que yo sí me siento como bien incomunicada. Sí, no te sientes incomunicada. Pasen ahorita si quieren los números de todos. Ok. Creo ahorita misma la lista. Además, no se estresen si no les respondo después del 23, porque de verdad os estoy así incomunicada por completo. Y también otra pregunta. No escuché al principio. ¿Nos vas a compartir las clases grabadas? Ah, Sí. vale. Igual que en Miro, les voy pasando la liga, ¿no? Yo creo que ahorita sí conectada al internet como estoy va a ser súper rápido. Entonces, porque eso es lo que me tardaba mucho antes, tardaba muchísimo en poderlo subir a YouTube, pero aquí va a ser muy rápido, entonces sí, lo haré. Vale. Ujú, Y creo que ya, nadie más. ok. Ahorita solo tengo un número. ¿Me pasan los otros? Yo me ando inventando una cuenta de Telegram, ¿eh? Es que yo soy ¿Estás inventando una cuenta de Telegram? Ok. Pues mientras te llegue, yo no tengo bronca que sea inventada, pero sí que te llega el mensaje, ¿no? Sí. Ya van 3. Te mando el mío otra vez por si acaso. Sí, por favor. Por favor. Ok. Y Karina, una pregunta. Ajá. Bueno, dos. La Ok. primera es, ¿esto lo haríamos como en modo presentación o un trabajo? O... Como una presentación, o sea, ante sus pares, ¿no? Ante sus colegas, ante mí. Les digo, no preparen algo escrito. Yo más bien lo que les ofrezco es que escuche la presentación, que a lo mejor si ustedes eligen trabajar todo en grupo, pues será una presentación grande o varias, ¿no? Como ustedes quieran. Y les doy retroalimentación y si hay cosas interesantes, pues podemos escribir. Sí, y la segunda, ¿cuándo volveríamos a tener clase? Es que ya me perdí con las fechas. Mira, lo que les dije fue... Es el 3 de es febrero, creo. ¿El qué, perdón? El 3 de febrero, ¿no? El 2, porque febrero, sí, el 3 es jueves. Hoy es miércoles, ¿no? Sí, entonces 2. Sí. Entonces nos vemos el 2. ¿Vale? Sí, gracias. ¿Alguien falta? El último número que tengo es el de Paola. Yo tengo 1, 2, a ver, esperen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Es lo único que tengo. 12. ¿Falta alguien? Ah, ya. Perfecto. Listo. Entonces, pues, ahorita lo creo y les paso la liga también ahí de la clase. La primera clase que solo fue introductoria, ni siquiera la grabé. Pero, pues digo, no creo que necesiten ver esa clase, ¿no? Pero esta ya se las paso. ¿Vale? Sí. Que Muchas les vaya muy gracias. bien. Manden buena Pues vibra para que nada. no me toque un huracán, por favor. Disfruta tu salida de campo. Espero que no. Buena No, vibra. claro. Disfrútala Gracias. mucho. Estaré. idea, Karina. Gracias. Gracias, buena Nos tarde. vemos. Gracias. Bye. Chao. Bye. Record